ya son las 5, así que si quieres empezamos esta movidita. Voy a presentar un poco el concepto, ¿vale? Y ya luego nos ponemos al lío y tal. Bueno, como seguramente muchas de vosotras os habréis dado cuenta de que estamos en cuarentena. Y entonces, bueno, básicamente queríamos contribuir a esta un poco dinámica que se ha generado de crear contenido así guay, interesante, divertido en medios, en redes sociales, en distintos sitios. Veréis que hay mucha aparición estelar de mis animales porque este sitio les parece como muy irresistible y inevitable. Y bueno, pues el caso es que hemos pensado hacer como unas conversaciones totalmente tranquilamente, sin ningún tipo de intención académica ni nada, totalmente abiertas para que también participe la gente que nos oye. Y hoy pues empezamos con mi queridísima amiga Doris. Voy a hacer una pequeña presentación utilizando ahí como un poco elementos clave y ya pasamos al tema que hoy vamos a hablar de cuidados en el ámbito, como en el sentido más amplio de la palabra, ¿vale? Entonces, bueno, Doris se define como una persona del sur y que básicamente pues ha navegado la vida desde múltiples identidades y buscando en este proceso pues esa búsqueda de una validez, ¿no? De una construcción política de la identidad y de la existencia, ¿no? Entonces, bueno, experimentando con trabajo tanto interno como estudios que digamos, han formado parte de esa búsqueda de empoderarse frente a la propia identidad, ¿no? Ha estudiado psicología, se ha interesado específicamente en el cuidado de la salud mental en situaciones de violencia múltiples, y ahora mismo pues estaría pues en esa construcción de una psicología política que permite poner al servicio del cuestionamiento de los sistemas hegemónicos pues todo su pensamiento, todo su saber. Entonces, David, yo, para mí es como, bueno, una de mis grandes amigas y además es como la persona a la que voy a llorarle cuando tengo problemas, porque evidentemente como buena psicóloga esa es su maldición. Es Doom. Entonces, bueno, habíamos pensado empezar hablando de un poco los espacios, ¿no? Sobre todo ahora que estamos como incluso reconfigurando aquellos espacios de lo cotidiano y reencontrándonos un poco con ellos, pues justo antes conversábamos sobre qué pasa cuando de pronto el espacio que ocupamos no tiene como, digamos, motivación el ser productivo. ¿Qué pasa cuando estás en tu casa tocándote el toto y además es que no puedes hacer otra cosa o si haces otra cosa pues cómo te, digamos, reencuentras o reconcilias o no con ese espacio que casi siempre ha estado un poco, digamos, reservado para el no hacer? Entonces, joder, siento que llevo mucho rato hablando y no te estoy dando casi la palabra, lo siento. Bueno, gracias por estar guay, ¿no? Porque igual como que también llevamos tiempo como queriendo hacer como un espacio así como más de compartir porque y habitualmente, bueno, tengo el privilegio de tener como unas amigas magníficas y siempre se dan como en conversaciones informales, de repente como que compartimos un montón de saberes que como esto hay que compartirlo. Entonces pues está guay, ¿no? Aprovechar este momento para hablar de cuidados. Que al final es un tema que, quieras que no, siempre está en las conversaciones. O sea, yo lo identifico, la mayor parte de mis conversaciones que tengo con mis amigas y con familia es sobre, al final, los cuidados, porque es lo que me tira, pero porque también es como un tema del que siento que no hay tanto espacio en otros lugares y como que aprovecho siempre para traerlo. Y bueno, sí, al final lo que estamos, y lo hablábamos antes, ¿no? Que al final yo lo que siento, o al menos lo que siento sobre todo con mis redes así más cercanas, es que de repente estamos como hablando de cosas que quizás habitualmente no tenemos como la necesidad de hablar, claro. Y esta, como que esta situación tan diferente, ¿no? A lo habitual, pues que nos permite como de repente tener conversaciones
con personas sobre cómo nos encontramos, cómo nos sentimos y qué es lo que pasa como en nuestras casas, ¿no? Que es una cosa que de repente pues nadie habla, ¿no? De qué pasa en tu casa, sino es que haya como un elemento como importante, ¿no? Claro, como todas de repente como separadas, pero cada una en sus diferentes sistemas de casa, que además son muy cada uno tiene como el distintos. suyo, pues estamos ahí como de repente conociendo como los espacios interiores de la gente, ¿no? De amigas o de gente que conocida, de tus redes, ¿no? Y que de repente no sabía, ¿no? De repente con quién vivía quién, ¿no? En un grupito que tengo con amigas, pues de repente nos ponemos como al día de, bueno, pero tú con quién estás viviendo, ¿no? De repente pues conocíamos eso que a lo mejor nunca habíamos sabido, ¿no? Como con quién compartes tu casa. Entonces, pues eso, una excusa, ¿no? Como para hablar de lo que pasa como en ese espacio privado y también pues para hablar de todas las angustias que nos supone. Sí, porque además es interesante ver cómo, o sea, dentro de lo que es... A ver, que realmente la conversación no va tanto sobre la cuarentena en sí, sino sobre todo lo que es las oportunidades que igual surgen a partir de esta situación extraña, ¿no? De, pues eso, de tanto compartir lo cotidiano con extrañamiento, como reflexionar sobre ciertas, digamos, regresiones, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? Como de esa sensación de vuelta a la adolescencia, las personas que conviven con sus padres, ¿no? Y son pues, ya tienen la carrera tal cual, ¿no? Y sin embargo se encuentran en una situación rara, ¿no? Como de desubicación en la propia casa. Y es cierto que también comentábamos, ¿no? Lo curioso que es lo distinto que está siendo para cada persona, ¿no? Que para quien, o sea, que hay que incluso personas que realmente no, igual no salen mucho de casa, son como muy de puertas para adentro y sin embargo, aunque a nivel de dinámicas del día a día no se haya visto un gran cambio en la rutina, a nivel mental hay todo un trabajo, ¿no? De, joder, de que no lo mismo está en tu casa porque quieres estar en tu casa porque no puedes salir, ¿no? Entonces, o al revés, ¿no? Por ejemplo, justo te contaba que a mí me ha pasado una cosa que never see that coming y que es la cosa de que para mí el no poder salir es como que está siendo un bleseo porque antes de antes de la cuarentena como que en mi caso a mí me causaba cierta ansiedad el sentir que tenía que salir para hacer cosas, ¿no? Como que el estar en casa sí, o sea, guay para tal, pero que realmente donde de verdad está la actividad, donde de verdad se hacen las cosas, es fuera. Entonces, cada día que no salía, cada día que no creaba cosas fuera de quedar con gente o de conversación o de asistir a no sé qué evento cultural o lo que sea, me hacía sentir como un día más que ha pasado desaprovechado o como con una baja frecuencia tal, ¿no? Entonces, en cierto modo, y vuelve a ser lo mismo del tema de la productividad, ¿no? Es decir, claro, como la vida también, sin darnos cuenta, gira siempre en torno al tema de qué hago con mi tiempo y cómo lo exprimo, ¿no? Entonces, como en mi caso, por ejemplo, el no poder salir, me ha hecho un poco reconciliarme con el estar en casa, que para mí era un poco como algo a evitar, porque claro, es cierto que también yo trabajo desde casa, entonces claro, era como un día entero que todo mi ejercicio, toda mi actividad ha sido en casa, para mí era un día que no había sido súper top, ¿no? Entonces, como en cierto modo, es decir, bueno, no pasa nada, también hay un hacer en casa que no necesariamente tiene que ser productivo o no buscar esa productividad constante incluso en el ocio o tal, pues también como que en mi caso me está resultando, pues, extrañamente, no sé, como me causa serenidad, ¿no? Me calma, ¿no? El no tener la sensación de que, hostia, otro día más que no salí, ¿no? Y sin embargo, narrativas totalmente opuestas, ¿no? Es decir, hostia, a mí me pasa lo contrario y siento que debería estar aprovechando en casa, leyendo y escribiendo y haciendo internet de cosas y escribiendo ya mi próxima novela de literatura universal y por qué no lo estoy haciendo. Sí, total. O sea, que al final como que cada una, el estar en la casa, como que le despierta como diferentes, de repente, tendencias viejas o los miedos, ¿no? Que tenemos como asociados a qué es lo que significa estar en la casa, qué es lo que significa estar en la calle y qué debemos hacer. Claro. Por ahí he visto como un comentario interesante. Sí, he visto también otro, pero a ver. Y a lo mejor también puede estar como guay que Total. ¿no? Como que los comentarios se vayan como integrando en la conversación. Genial. En
Vale, perfecto. Y que es una cosa que también yo, como pensando sobre el tema, ¿no? De cómo cuidarse, ¿no? Y todo lo, bueno, pues también todo el contenido, ¿no?, que se está produciendo a nivel de redes, ¿no? De, pues, la higiene psicológica, ¿no? Y cómo cuidarse en casa y tal. Y era con respecto a la movilidad reducida. Y bueno, y total, ¿no? O sea, yo creo que al final como que esto nos permite hacer como una reflexión casi completa de los mecanismos por los cuales entendemos cómo funciona la vida, ¿no? Y uno de ellos en este caso, y que también se ha hablado mucho como en los debates en televisión y todo eso, es como pues la libertad, ¿no? De movimiento, ¿no? Que al final pues tenemos el privilegio, ¿no?, de determinadas personas para poder tener una libertad de movernos pues a donde queramos, ya sea a nivel de los espacios casa-calle, incluso también trascendiendo a lo fronterizo, ¿no? Y a cómo transportar y cómo mover nuestros cuerpos a lo largo de los países, por ejemplo, ¿no? Que Totalmente. estamos viendo pues como esa reflexión, ¿no?, que ocurre ahora, que cuando cierran, ¿no?, fronteras a determinadas personas por este tema, que a lo mejor antes no lo hubiésemos planteado porque tenemos el privilegio de poder movernos donde queríamos, y ahora lo estamos viendo como limitado, ¿no? Y es interesante, ¿no?, como ver como que al final, pues bueno, pues tenemos el privilegio de mover nuestros cuerpos, ¿no? Y de poder tener como esa proximidad a otros cuerpos, y ahora pues no la tenemos, y como la angustia que nos supone pues vernos en una situación que es totalmente nueva, ¿no? Que nos permite pues hacer las reflexiones sobre cómo nos movemos como en los espacios públicos, y cómo, y en referente, ¿no?, a un comentario que ha hecho una persona que ahora no sé. Claro, no sale, pero comentaba que sí, como que se hablase del tema de la movilidad reducida, ¿no? Y situaciones. Claro, y cómo al final también nos da la oportunidad de pensar cómo los espacios públicos no están hechos para todas, ¿no? Y cómo realmente pues la movilidad libre al final es un privilegio, ¿no?, de lo capacitista, ¿no? Y en este caso hay cuerpos, ¿no?, que ven en realidad pues la limitación de no poder salir de su casa o no poder ir a determinados sitios porque no está como la ciudad pensada para ellas, y como ahora tenemos la oportunidad, ¿no?, como de pensar en qué ocurre cuando tu movilidad se ve reducida, ¿no? Y todo lo que supone pues no tener la accesibilidad a pues tener esa libertad de movimiento, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho esto es como una cosa bastante pequeña, ¿no? Pero ahora mismo en el bloque donde yo vivo no funciona el ascensor. Y no se está arreglando. Claro, y entonces como que incluso el salir a tirar la basura ya no se puede, no, las personas que no, pues yo qué sé, justo tenemos un vecino que necesita andar con muletas, pues no, ese tipo de, ¿no? Como que de pronto lo cotidiano, y que es que se te estropee el acceso y que no pueda venir alguien a arreglártelo de forma rápida, se convierte en un problemón, ¿no? O incluso personas que tengan que ir a ruedas que subir y bajar, ya no pueden, ¿no? Y vamos, y a nivel de supongo el día a día, pues igual, ¿no? Imagino que cuando, además justo estábamos antes tú y yo, cuando conversábamos sobre qué pasa en los espacios, ¿no? Como esa esfera privada, esa esfera en casa, y cuando, digamos, un espacio que normalmente no se compartía de la forma en la que se comparte ahora, qué pasa cuando digamos, cambia la dinámica, ¿no? Y hablábamos pues, de muchísimas situaciones en las que esa dinámica cambia ¿no? Y qué pasa, ¿no? Pues incluso comentabas tú qué pasa cuando de pronto me ponía un ejemplo que era estar separado, ¿no? O divorciado, y que de pronto tienes que convivir con la expareja, y dependiendo de cada motivo por el que te hayas separado de esa pareja, ¿qué pasa ahí, no? O justo hablamos también de las esferas dedicadas al espacio de la casa, que suelen estar muy asociadas al ámbito de los cuidados. ¿Qué pasa cuando ahora esa esfera ya no es únicamente de cuidado, o cuando cómo se redistribuye? En fin, como que es un elemento ahí
que se redistribuye totalmente, ¿no? Sí, sí, esto, bueno, es decir, gracias a, a mi grupo que hay alguna colega mía por aquí conectada, eh, pues eso, ¿no? Desde el compartir las diferentes situaciones que tenemos cada uno en nuestras casas, pues descubrir que no es tan sencillo, o sea, que quedarse en casa de repente no es como que abre o que de repente se ocurren como conflictos nuevos, ¿no? Y que a lo mejor estaban latentes o estaban como introducidos en las relaciones, en las buenas o malas relaciones que tenemos con nuestras personas que compartimos casa, pero que ahora se hace como mucho más evidente porque estamos como 24 horas, ¿no? Compartiendo, ¿no? Y esto un poco en referencia a toda la parte, ¿no? Pues de las violencias, ¿no? Que se pueden vivir en los espacios como de casa, ¿no? Ya sea porque de repente sientes que no tienes como tu espacio propio, o por ejemplo lo que hace referencia, que me parece como guay, porque seguramente haya como mucha gente en esa situación, ¿no? En donde pues había relaciones que no eran como las mejores con tus familiares, y que de repente ahora pues se agudizan y que vuelves como a conflictos viejos que no se daban porque de alguna manera se habían no resuelto, pero sí superado porque no comparten tantos espacios compartidos, pero que ahora vuelven, ¿no? Como los conflictos adolescentes entre, pues bueno, pues los padres y las madres como controlando, ¿no? O con este sentido, ¿no? Paternalista hacia hijos o hijas que vuelven a casa y a tener como esas relaciones como asimétricas, ¿no? Y que no habían sido como superadas y que suponen pues toda una serie de microviolencias y violencias. Claro, porque además lo que hablábamos, ¿no? Que la evolución un poco igual de una relación, estoy pensando ahora concretamente en el último ejemplo que pones, ¿no? La relación padre-hijo, como que esa superación de esa relación, bueno, no superación, pero sí, bueno, salir, en cierto modo, de que forme parte de tu cotidianidad, una relación pues muy jerárquica, ¿no? No es un cambio, digamos, orgánico en el que poco a poco a través de la relación evoluciona de una manera en la que eso, digamos, cambia y permanece, sino que casi siempre es porque hay no sé, pero hay como cierta ruptura. Yo, claro, también te digo, mi percepción es que yo soy de un pueblo en el que no hay universidad. Entonces, cuando cumples 18 y quieres estudiar en la universidad, te vas de casa, de tus padres. Entonces, como que en cierto modo se produce esa ruptura un poco más, claro, como no tan orgánica, sino como, vale, ya me he ido y ya desde fuera reinvento o reestructuro o se replantea esa relación que en cierto modo también luego causa un descoloque cuando vuelve, ¿no? Y yo te comentaba antes, ¿no? Que al principio como se me hacía un poco raro cuando estaba estudiando en la universidad y volvía en verano, ¿no? El volver a una estructura que en cierto modo como que ya no era la que yo estaba teniendo. Entonces como que supongo que esto se estará, claro, viviendo multiplicado por muchísimo en los casos de, claro, de las personas que de pronto no solo han vuelto a casa, sino que están en casa constantemente, compartiendo espacios constantemente, y lo que comentabas tú, ¿no? Los espacios comunes que igual de pronto son demasiado comunes, ¿no? En plan como muy compartido cada milímetro de la intimidad, ¿no? Sí, sí, porque al final, hace como un paréntesis, se te ve un poquito borroso, no sé si es por la distancia o... Voy a acercarme, ¿vale? Vale. Que al final mucha parte de ese sistema, ¿no? Como interior, como que de alguna forma como que aprendemos a veces como a repartir, ¿no? Como los tiempos y los espacios para poder como tener una convivencia más o menos pacífica, ¿no? O sea, en donde tenemos consciente de que no vamos a estar todas las personas de la casa todo el rato al mismo tiempo en los mismos espacios, ¿no? Como que al final hay familias, ¿no? Y sistemas en los que más o menos tú sabes cuáles son las horas en las que están determinadas personas como para repartirte, ¿no? Como esa convivencia. Y ahora pues eso no se hace como más difícil, ¿no? Como la sensación de poder tener como espacios privados, sobre todo cuando toda la casa muchas veces se convierte como un espacio común
completo, ¿no? Que ni siquiera tienes como un cuarto propio de repente, ¿no? O no tienes como, o la casa de repente no es tan grande realmente como para dar la oportunidad de que cada persona tenga como su propio espacio, ¿no? Entonces, Claro. de repente estamos como, o sea, como que no sabemos muy bien, ¿no? Como qué hacer con eso, porque no son como las estructuras, como las dinámicas las que han venido como funcionando hasta ahora, ¿no? Entonces, pues, ya te digo, realmente no pienso que, o al menos así como evaluándolo como para adentro, que en realidad son como conflictos que están ahí como latentes, ¿no? Y que el confinamiento al final lo que hace es que haya más oportunidades de que haya como más oportunidades de discusión o de violencia de cualquier tipo. Mm. Yo la verdad es que sí, pensaba además en lo que comentabas tú, ¿no? En estar, pues en el caso de que estés viviendo sola, ¿no? Como pensar incluso convivir con una, ¿no? Porque claro, en el caso de, pues no sé, yo por ejemplo estoy conviviendo con otra persona, ¿no? Pues en cierto modo el tiempo que se comparte es un tiempo que, digamos como que claro, que no estás en soledad contigo misma, ¿no? Porque muchas veces el estar en soledad con una, joder, pues pesa. Y en fin, como de pronto el encontrarte en conversación constante y invasiva, en cierto modo, de contigo hacia ti, ¿no? Y claro, y en cierto modo tampoco puedes escaparla haciendo, conversando con otra persona o haciendo otro tipo de cosas, o teniendo que inventar, pues, a ver, realmente sí que... Pero claro, como pensaba como esa realidad, ¿no? El de pronto tener que enfrentarte no solo a, digamos, las microviolencias que comenta a nivel familiar, sino a nivel individual, ¿no? El encontrarte como tú y tus pensamientos, ¿no? Es como el clásico tema tenebroso, ¿no? Que da bastante de sí, ¿no? Y que también genera pues, necesidad de trabajarlo, ¿no? Sí, total, total. Para mí, por ejemplo, que vivo sola, eh, como que me generan diferentes, ¿no? Como reflexiones, ¿no? Por una parte, eso, ¿no? Que tú comentas que el estar como un montón de tiempo contigo misma, ¿no? Y que aunque tenga interacciones virtuales con personas, y además que tengo la suerte de tener como una red como bonita, donde puedo como compartir en cualquier momento con diferentes personas como me encuentro, no deja de haber como realmente un distanciamiento diferente, ¿no? O sea, como el no poder al final como ver a otras personas, ¿no? Claro. Y eso supone al final que pases como mucho más tiempo contigo, ¿no? Y, y a mí, por ejemplo, una de las experiencias que estoy teniendo como después de estar tanto tiempo sola, y tú también como que se entrecruza con el tema, bueno, cuidados, ¿no? Como que te da como la oportunidad de tener como mucho más tiempo y energía para que los cuidados que habitualmente están como dirigidos hacia otras personas, la puedas como dirigir hacia ti mismo. Te da como mucha oportunidad para eso, ¿no? Como para pensar de repente, pues, qué es lo que yo necesito, cuáles son mi lista de prioridades para estar bien, ¿no? Para tener como un buen día, ¿no? Y eso, pues bueno, pues de repente, pues cada uno tiene las suyas, ¿no? Desde, por ejemplo, hacer ejercicio o leer o lo que sea, ¿no? Pero también, por ejemplo, en mi caso, y a lo mejor en el caso de personas que tengan como, pues bueno, pues que estén como, no sé cómo decirlo, pero lidiando un poco con salud mental en algún sentido, ¿no? Eh, también es un poco como que se reactivan patrones depresivos, ¿no? Porque al final mucho de lo que hay en la depresión o en episodios en los que hay como un malestar como emocional que te lleva como a la tristeza, es el aislamiento social, ¿no? O sea, como mucha de la tendencia que tenemos cuando estamos como tristes o en episodios depresivos es querer como separarnos de la gente, ¿no? Y al final, realmente como es circular, pues tanto la Claro. depresión te lleva a aislarte, como aislarte te lleva a un estado
estado depresivo, ¿no? Entonces, también, bueno, pues como que te lleva a patrones, ¿no? O a lugares oscuros, antiguos o presentes, ¿no? Que también son interesantes, ¿no? Como de revisarse, ¿no? De las señales, ¿no? De cómo me siento cuando de repente para mí estar, por ejemplo, 4 o 5 días sin salir a la calle me recuerda pues, a episodios como depresivos y cómo me genera eso mismo como llevarme a otro estado parecido, ¿no? Entonces eso me parece también como relevante, porque es cierto que se habla mucho de la ansiedad o de la ansiedad que estamos teniendo muchas personas, ¿no? En la tele, ¿no? Como se llama, ¿no? Como sensación de querer moverte, ¿no? Porque estamos como confinados, pero siento que se habla poco como de la depresión, ¿no? Como esto nos puede llevar como a un lugar realmente parecido a como nos sentimos en ese momento. Claro. Complicado, la verdad, escuchándote. Claro, yo estaba pensando en lo que has dicho antes de que, no sé, como el rollo muy simplista, ¿no? De, no estoy triste, ¿no? Como muy de idiota. Pero, claro, pensando en cómo se reinventa o cómo se reconcilia o no, o cómo se genera nueva narrativa o no en torno a esas dinámicas, ¿no? Directamente vinculadas a episodios depresivos, ¿no? Cuál es digamos, la estrategia para poder, claro, salir digamos, revivir el marco de acción en el que te encuentras cuando estás con depresión, ¿no? Como un poco de referencia a lo que había comentado yo, ¿no? De cómo esta situación de no salir como que nos puede llevar un poco a estos lugares oscuros, ¿no? En los que aparecen como patrones depresivos o de ansiedad, ¿no? Y entonces ella compartía una situación en la que tuvo agorafobia que le recordaba, ¿no? el miedo a salir a la calle, ¿no? Y supongo que a largos periodos de tiempo en los que no salías de tu casa, ¿no? Y que bueno, con todo ese miedo que suponía como salir a la calle, que en parte también incluso lo podemos sentir de cómo hacemos para no sentirme mal por estar en casa cuando tenemos ritmos de vida súper locos y en general, bueno, las personas que tienen el privilegio de poder trabajar de forma remunerada, habitualmente lo que tenemos es la sensación de asfixia, ¿no? y de no tener tiempo para poder cuidarnos, ¿no? Que también es un poco como la paradoja de que ahora, claro, cuando tenemos como ese tiempo, realmente nos sentimos mal, ¿no? Porque el valor al final tiene mucho peso, ¿no? La valía está como pues en esa producción capital, ¿no? Y no sabemos, ¿no? O no sentimos que pueda ser un tiempo que podamos como, no sé si resignificarlo en la palabra, ¿no? Pero darle darnos como la oportunidad de poder como hacer todas esas tareas de cuidados que están en deuda absoluta, o sea, estamos en deuda permanente de cuidados porque no tenemos los tiempos realmente para cuidarnos, cómo los podemos utilizar en estos tiempos, ¿no? Claro, y justo, bueno, hablábamos antes, aunque ya veo como que son casi menos 10. Yo realmente seguiría hablando toda la tarde porque no tengo nada más que hacer. Pero es que claro, me estaba acordando de cuando estábamos un poco pensando la conversación y tal, precisamente, ¿no? Estábamos hablando un poco de cuando cambian los ritmos de vida y en cierto modo empiezan a asemejarse digamos, al ritmo de vida. Bueno, no asemejarse, en realidad no tiene nada que ver, pero sí que al cambiar el ritmo de vida y entrar en la esfera privada, ¿no? Y de pronto, exactamente, ¿no? Como digamos, claro, como yo como tengo
diversas ideas, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy pensando... antes se me ocurrió como la idea, no sé si has visto la película de Melancolía, la de Sí. las Bondier, que al final como que la que mejor lleva la crisis es la que estaba en modo suicidal, en Mm. plan, porque ya estaba en un espacio de casa, ¿no? Y en cierto modo, bueno, no, estaba en un espacio de muerte, en el caso de la película, no en un espacio de casa, ¿no? Entonces como que de pronto le causaba terror el advenimiento del planeta, ¿no? Y un poco me pregunto como si hay como si se puede extrapolar un poco a la persona que vive sobre todo en un espacio privado, ¿no? Sobre todo la persona que pasa gran parte de su día en un espacio privado, cómo afecta el hecho de digamos, estar acostumbrado a ello, ¿no? El estar en casa, ¿no? Y cómo un poco puede incluso sentirse la invasión de las personas que están fuera y de pronto están también dentro, ¿no? Y justo pues estábamos hablando, ¿no? De la persona que se dedica a los cuidados, que además gran parte de la gran mayoría pues son mujeres, ¿no? Y de pronto este espacio que estaba estructurado de tal forma que era un espacio generador de cuidado, generador de soporte para la vida. ¿Qué pasa cuando ya no? ¿No? ¿Qué pasa cuando ese espacio de pronto no es el espacio de soporte de la vida, sino que es el espacio de todo? Se pone la vida en el centro, o sea, se pone la vida por delante, o precisamente ese ritmo capitalista elimina sitio al cuidado de la vida para volver a poner en el centro la producción, para poner en el centro, ¿no? Entonces, como me preguntaba, aunque claro, no es casi más una cosa de reflexionar que de poder comentar, pero ¿qué pasa, no? Cuando de pronto la persona que no está dedicada al cuidado está en el espacio de cuidado sin salir, ¿no? Como no invadiendo, porque evidentemente no es una cosa tal, pero sí, como de pronto en ese espacio se reinventa el espacio, se reubica el espacio, se pierde el espacio de cuidado, Mm. mmm, y cómo se genera también. Sí, o sea, es que sobre todo es como que va a pasar, ¿no? En plan, se va a reestructurar ese sistema en casa, ese sistema de la casa que establece los cuidados como cosa de la... Sí, o sea, yo creo que, que en realidad no. O sea, como que, es decir, claro, esta coyuntura que es totalmente como excepcional, que nos da como pie a que se generen nuevos escenarios, pero en realidad si no hay una transformación y no hay una reflexión crítica, ¿no? De quiénes son los roles, de quiénes cuidan, eh, quiénes son las que trabajan, quiénes son las que teletrabajan, ¿no? Lo que hablábamos en otro momento, ¿no? Como quiénes son las que pueden permitirse trabajar en casa y cuáles son los trabajos que no se pueden hacer en casa porque hacen falta cuerpos. Exacto. Si no hay como una reflexión desde por ejemplo, los feministas, ¿no? De quiénes son las que cuidan, realmente una situación como coyuntural que de repente mueve a un determinado sujeto a lo privado, ¿no? O sea, y los pone ahí, pero realmente no está viendo como una transformación del sistema, ¿no? Simplemente, pues me imagino, ¿no? Que de repente leía por ahí un artículo, ¿no? De cómo los hombres tienen la oportunidad ahora de estar en lo privado y cómo pueden repensar como su corresponsabilidad o su papel en los cuidados de los hijos, por ejemplo, en las casas. Realmente esa reflexión se la va a poder hacer alguien en una casa cuando haya como una transformación de los roles, sino realmente simplemente van a ser cuerpos que van a entrar en casa y que pues van a estar en ese espacio y a lo mejor incluso realmente como pasa, ¿no? Se den más situaciones de agresión machista, ¿no? De repente, ¿no? Porque de repente ahora pues ese sujeto aparece, ¿no? E impone otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues sería pues interesante, ¿no? Como, pues eso, esta oportunidad nos da pie como a reflexionar en cómo los sistemas se conforman, pero sin esa crítica explícita, realmente, pues algo pues eso, coyuntural, ¿no? Que está como mientras como un estado de alerta
entre comillas, esperando que venga lo de antes, ¿no? Una vez que pase esto, se vuelva como a reestructurar como ha sido siempre, ¿no?